La palabra en sueños. Lo que precede a la palabra y la anuncia no es, pues, el grito, sino un cierto silencio al que corresponde una distancia y una tensión por parte del sujeto. En la vigilia, esta situación es la que se expresa cuando de alguien se dice, iba a decir algo y se quedó así, y este así es un gesto, un tender la mano aunque no se vaya a pedir ni a ofrecer nada, un echar el cuerpo hacia adelante como si se fuera a alcanzar algo. Los sueños en que la palabra está a punto de aparecer son el equivalente de estos movimientos. A la palabra corresponde siempre una realidad, y ella, la palabra, es real y se da ante la realidad, aunque sea proferida para negarla o enmascararla, lo que la supone presente en el ánimo. En este sentido, ninguna palabra es soñada. Por el contrario, puede decirse que lo que no es palabra es sueño, aún en la vigilia. Cuando despierto se ve sin poder decir palabra, adviene la situación de pasividad propia del sueño, y el tiempo llega a congelarse o a volatilizarse. Ver sin hablar es estar muerto, dice un poema de Emilio Prados. La palabra se da en la realidad y ante ella como un acto, el más real del sujeto, situado plenamente por tanto en el tiempo y en la libertad. La palabra ella misma de por sí es libertad. Lo que es real en el soñar no son las historias y figuraciones, sino el movimiento íntimo del sujeto bajo la atemporalidad, la tensión que precede a la libertad y la profetiza, la tensión hacia una finalidad que se presenta simbólicamente, el descubrirse o el enmascararse del sujeto, el retroceder ante la finalidad o el ir hacia ella, que es lo que permite diagnosticar un sueño, pues que decide que sea o no un sueño creador, ya que por la palabra y en ella el sujeto humano se descubre a sí mismo, se presenta. Por eso la palabra crea el presente verdadero, el presente real, es decir, el momento en el cual el tiempo pierde su potencialidad inherente, deja de ser la medida del movimiento, el momento en el cual el tiempo se actualiza y se concreta, el verdadero presente que no es un detenerse y un fijarse del tiempo, ni en el extremo opuesto un pasar fugazmente. Pierde el tiempo en este presente su carácter huidizo e inasequible y se hace presente no fugitivo, y por eso ha sido entendido como un destello de la eternidad, y destituido después de ella creyendo la ilusión. Mas no se trata de la eternidad, sino de la actualización del tiempo, lo que no se ha visto a causa de haber entendido que el ser del tiempo consiste en su fugacidad, porque ella es la que lo hace inaccesible en modo análogo al ser que se presenta como inaccesible, tanto que es suficiente que algo aparezca como inaccesible para que surja la tentación de considerarlo como ser, aunque se halle bien lejos de serlo. Del tiempo se ha creído que su ser sea su pasado, que es un huir, y no se ha parado mientras en que el tiempo se abre, se actualiza en este género de presente creado por la palabra. Surge este presente, el presente perfecto como debería de llamarse cuando el descubrirse del sujeto en la palabra coincide con que esa palabra descubre la realidad y, en grado eminente, cuando esta realidad es la propia situación del sujeto. Se trata entonces de la verdad que se da así en la transparencia del tiempo, en este presente perfecto que es ya supratemporalidad, en un nivel en el que el tiempo múltiple se hace uno, el tiempo encuentra lo que más le faltaba, su unidad. Esta coincidencia del sujeto consigo mismo, actualizándose en la palabra, que es su libertad en acto, no puede darse, en principio, en estado puro en sueños, a no ser en una especie de sueños cuyo contenido no es una historia, en el cual la imagen y la tensión de finalidad que en el sujeto suscita vienen a formar una tal unidad que es un cierto modo de palabra. Son sueños monoidéticos, signos jeroglíficos de todo su contexto. Un jeroglífico es un signo total, unitario, como una incalculable cifra que se hubiera visualizado. Y cuando se le presenta a un determinado sujeto, en sueños en la vigilia, que vendrá a ser como un sueño, es en su diafanidad un enigma a descifrar. Mas caerá en error si pretende descifrarlo usando de la inteligencia,
tal como se suele usar para encontrar el sentido de las palabras que no se entienden, de una proposición lógica o reductible a lógica, tal como el hombre occidental ha llegado a creer que debe de hacer siempre. Lo que no quiere decir que el entendimiento no haya de usarse para descifrar ciertos signos, jeroglíficos o no, y ciertas proposiciones y palabras, sino que sólo habría de usarse a partir de un cierto cambio, de una cierta conversión del sujeto, que es lo que tales signos o palabras están demandando, que es lo propio del lenguaje sagrado en todas sus especies y manifestaciones. El conocimiento se dará después de esta transformación del sujeto como por añadidura. En ello reside la ironía de las respuestas de los oráculos y en grado sumo del conócete a ti mismo socrático. Un ejemplo de estos signos jeroglíficos que encierran el destino de alguien es la esfinge que a Edipo se le aparece cortándole el paso en el desfiladero, y un ejemplo de error también el haber tan sabiamente contestado, pues que lo que Edipo necesitaba saber era otra cosa que sólo dejando de ser como era en aquel momento hubiera podido disponerse a descubrir, ya que la esfinge sin duda le proponía que descubriese algo esencial de la humana condición, mas no en abstracto. Ante estas imágenes del destino, no pueden surgir en él, por ellas visitado, la palabra lógica adecuada, pues lo que ha de surgir es una acción ante todo, es una acción trascendente del sujeto, y sólo en ella la palabra será la adecuada respuesta, y entonces el sujeto, el ser humano en cuestión, no podrá convertirse en personaje, ni seguir siéndolo si lo era, el hechizo quedará deshecho. Este tipo de sueños o de visiones, si se presentan en la vigilia, constituyen un repertorio, un verdadero alfabeto jeroglífico, son sueños de carácter real. Son los sueños que presiden el destino, que no contienen declarándolo y celándolo al par, y que están más allá del deseo y la esperanza. Encierran el elemento de némesis más que el de fatum de la tragedia, la última justicia inapelable. Y por ella la fábula que a estos sueños corresponde es tragedia propiamente. Cuando falta esta última y primera figura de carácter claramente onírico, la tragedia queda en el simple relato de una catástrofe, de un descarrío, de un caso curioso. Pueden estos sueños establecerse en la vida de alguien esclavizándolo, si no sabe advertir en ellos el carácter de némesis que los preside, si no los descifra por lentamente que sea, por la acción transformadora que requieren. La persona se convierte así en víctima de una obsesión maléfica, ya que toda obsesión llega a serlo, aunque su contenido no lo fuera en principio. Las obsesiones no son sino sueños de carácter real degradados y vagarán como personajes sin autor. Para que el autor aparezca, es necesario un mínimo de acción por parte del personaje, aunque sea cometer un error. Y en verdad, antes que personajes sin autor, serán estos que inacabablemente padecen la obsesión, personajes sin fábula, pues que la fábula, venturosa o desgraciada, surge del diálogo entre la persona que responde por la criatura y el sueño que la visita. El autor lo es de una fábula con su personaje en indisoluble unidad. El autor recibe en su sueño creador una fábula, pero en verdad no se sabe si el misterioso poder del autor llega en ocasiones hasta rescatar el prepersonaje de la cárcel de su pasividad extrema, de esa extrema indigencia que consiste en no sufrir su propio destino, en no padecerse a sí mismo, ya que el hombre es el ser que padece su propia trascendencia, tal como le toque, y si así no lo hace, a través de sus sueños se le aparecerá su propio ser no padecido, amenazándole bajo cualquier forma de obsesión, de contenido banal tantas veces.